Hoy tendremos la continuación del tema La paz de Dios, es la parte número 62, donde vamos a seguir con la lectura y el análisis del libro de Filipenses, escrito por el apóstol Pablo, esta vez en el capítulo 3. Nos vamos a centrar en ello, pero como siempre vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, como siempre nos disponemos a querer estudiar tu palabra todos juntos, congregados, pidiendo que el Espíritu Santo sea el que nos hable, el que nos ayude a discernir, el que nos ayude a aplicar cada enseñanza y que no nos quedemos nunca solo con estos argumentos teóricos, sino que verdaderamente sirvan para cambiar nuestro carácter, perfeccionarlo, ser como tú. Ayúdanos, Señor, por favor, a ir avanzando en esta vida y a que todo lo que tú vas poniendo en nosotros sirva para poder ser una luz para muchos, reflejando tu gloria, para que muchos más comprendan y también se añadan a tu pueblo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, como es habitual, ya sabéis que hay dos imágenes que siempre muestro. Una que es la portada, que enseguida supongo que todos lo relacionáis con algo de atletismo. ¿Y por qué aparece aquí? En Filipenses 3 aparece cuestiones atléticas, aparecen cuestiones de carreras, de avanzar hacia las metas, en concreto a una. Y vamos a ver cómo en el lenguaje del apóstol Pablo se hace referencia solapadamente precisamente a esas carreras que eran típicas en su tiempo y que él conocía de sobra. Pero hay otra imagen que quizás os desconcierta un poco, y es la que hay a mi espalda. Bueno, muy agradable no resulta de ver, ¿no? ¿Os habéis encontrado alguna vez con una situación así? ¿Algún perro que se ponga rabioso delante vuestro y amenazando? Y algunos quizás han sufrido hasta mordeduras, ¿eh? Bien, pues es una situación nada agradable, pero que curiosamente también aparece en Filipenses, capítulo 3. Y diréis, ¿el apóstol Pablo habla de perros rabiosos? Bueno, pues ya veremos lo que nos llega a decir el apóstol Pablo. Y ahora supongo que las protectoras de animales se me echarán encima. No, ya veremos a qué se refiere en verdad el apóstol Pablo en esta cuestión. Una vez más, como es habitual, vamos a empezar con ese repaso a esas noticias que van apareciendo semana a semana y que son todo una luz de noticias continuos que tienen que ver con esa paz, pero que no es la auténtica, la de Dios, sino la que está buscando el mundo, la paz que ofrece Satanás, como siempre, en sus plagios de lo de Dios. Y la verdad es que hay noticias esta semana que han sido realmente impresionantes, y especialmente, cómo no, tienen que ver con el mismísimo Vaticano. No sé cuántos de vosotros ya ha podido ver la conferencia que presentamos ayer por la tarde, las noticias de actualidad, la 304. Allí mostramos algo que vamos a mostrar también aquí, y entenderéis quizá mucho mejor lo que ahora plantearemos. Pero bien, vamos a hacer ese repaso rápido. El Papa en la vigilia de Pentecostés. Estamos como en un cenáculo a cielo abierto. ¿Y qué es lo que sucedía? La renovación carismática es una corriente, y si bien hay diferencias, deseamos ser una diversidad reconciliada. Era el movimiento carismático. Es lo mismo que tienen las iglesias protestantes en teoría absoluta, pentecostales, que también el Vaticano lleva a cargo desde hace 50 años, copiando, dicen, lo que provino de ese movimiento. Un movimiento que es totalmente de adoración a Dios, pero en nada de tranquilidad. Ya me entendéis cuando digo esto, ¿no? Si habéis visto cualquier adoración pentecostal, sabréis que si hay algo que no impera allí es el orden de Dios. Entre otras cosas, hay manifestaciones del Espíritu Santo, dicen ellos, etcétera, etcétera. Pues los católicos hacen también esto. Y tuvieron un encuentro precisamente tremendo de todas las creencias católicos y protestantes que hacen lo mismo. ¿Para qué sirve entonces esto? El movimiento carismático, tipo pentecostal, pues para el ecumenismo. Ha sido otra jugada maestra de Satanás para unir a unos con otros. Y bien, ¿de qué podían tratar allí? Pues evidentemente de paz.
cómo no, pero paz a montones. Bueno, el Papa también dice algo respecto al ataque que hubo en Londres, que el Espíritu Santo cure las llagas de la guerra y del terrorismo. Y lógicamente pide que el Espíritu dé la paz al mundo entero, que cure las flagelaciones de la guerra y del terrorismo, etcétera, etcétera. Una situación de inestabilidad, de terror a nivel mundial, y hay que pedir una paz. Bueno, pues se pidió la paz, y ya veremos cómo se llegó a pedir la paz. Evidentemente, ¿a través de quién? Bueno, fijaos en el último párrafo. Invoquemos ahora la intercesión materna de la Virgen María, que ella nos obtenga la gracia de ser fuertemente animados del Espíritu Santo. O sea, es a través de ella que también el Espíritu Santo puede animarnos a actuar en nosotros. Si no, el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros. Fijaos qué disparate doctrinal es ese. Para dar testimonio de Cristo con la franqueza evangélica. Por tanto, no puedes dar testimonio de Cristo con franqueza evangélica si no vas a través de la intercesión materna de la Virgen María. En fin, como siempre, otro sacrilegio absoluto. Pero como lo dicen, ni todos se quedan tan anchos, pues nada, si la gente va desconociendo la palabra de Dios, seguirá creyendo en lo que diga el Papa. Francisco invita a los misioneros de la Consolata a evangelizar en las situaciones particulares de nuestro tiempo. Y seguían con lo de profundizar el propio carisma para proyectarse con renovado arrojo en la obra de evangelización. Bueno, pues sí, van a ir a evangelizar a por todas. Y evidentemente, ¿qué tenía que salir por allí? Pues los temas de paz, que fijaos a qué van asociados. Una atención especial merece el diálogo con el Islam, el empeño por la promoción de la dignidad de la mujer y los valores de la familia, la sensibilidad por los temas de la justicia y de la paz. Todo, con cada elemento, está puesto dentro de este mismo saco y, evidentemente, se nos muestra que con todo ello podremos llegar al tema de la paz. Si no, si algo falla de esto, se acabó la paz. Bien, ya iremos viendo aún más cosas. Ahora hacemos un salto. Lieberman ve en la ruptura de relaciones con Qatar una oportunidad para Israel. Esto ya es una cuestión política, podemos decir. Sí, política, pero geoestratégica y que tiene que ver con mucho más que el nivel político que nos pueden mencionar en las noticias. Sabéis que detrás de esto hay grandes intereses de petróleo, de gas, materias primas, poder hegemónico en ciertos países, y que todo esto va acompañado de entidades que pertenecen a grandes personajes, que muchas veces pasan desapercibidos por la opinión pública, que están en sociedades secretas y que surge de ellos ¿el qué? Pues el tema del petróleo, que les va tan bien para conseguir sus réditos y que tienen tratos con el Vaticano. De ahí esas guerras en Medio Oriente que no pasan porque sí, con el fin y el objetivo final, por parte vaticana, de limpiar toda la zona contra aquellos que se opongan al ecumenismo, la unión entre religiones. Y el papado se podrá posicionar en Jerusalén, que es lo que buscan. Bueno, ¿de qué iban a tratar allí? Todo esto ayer lo comentamos mucho más extensamente. Evidentemente el proceso de paz en esa región. Pero atención a esto. El jueves a las 13 horas, o sea, anteayer, 1 minuto de silencio por la paz. Y fue la invitación que hizo el Papa. Sí, ya veis el titular, lo puso a las 13 horas, ¿eh? Claro, podía haber buscado cualquier otra hora, no, tenía que ser las 13. Ya hemos hablado de la vinculación del Vaticano con el 13, es continuo. ¿Y quién iba a estar allí? Pues una vez más, era una propuesta de oración por la paz para todas las religiones, judíos, cristianos, musulmanes y dentro de los cristianos todos los que queráis. ¿Sabéis? Lo más triste es cuando recibes mensajes de adventistas que te envían lo mismo para que participes de ese tipo de oración. Realmente llega un punto en que no sabes ya hasta qué nivel está llegando el pretendido pueblo de Dios. Cómo, por no querer indagar, no se dan cuenta que el ecumenismo forma parte de la trampa satánica perfecta y se apuntan a subir al carro porque ahora esto está muy bien. Una vez más, o conocemos la palabra de Dios y las profecías y los movimientos históricos del Vaticano, o no vamos a entender nada de nada y caeremos en sus pezuñas de lleno. Evidentemente el minuto por la paz era para todos, ¿eh?
el Papa a los recién casados, aprendan de Jesús el amor incondicional. Fijaos que, una vez más, siempre hay el tema del amor, ¿no? ¿Y qué iban a tratar también? Pues atención a esto. En sus saludos a los peregrinos de Polonia, se dirigió en especial a la Asociación Comunidad Reina de la Paz de Radom. ¿Y quién os imagináis que es la Reina de la Paz? ¿La Reina de España? Que inspirándose en las 12 estrellas de la corona de María, Reina de la Paz, está realizando 12 centros de adoración eucarística y oración perpetua por la paz en los lugares más incandescentes del mundo. En fin, que la paz, asociado siempre ¿a quién? A la Virgen María, no a Dios. Declaraciones del cardenal Urosa a la Radio Vaticano antes de la audiencia con el Papa. Pues, ¿de qué iban a tratar también? Evidentemente de la problemática que hay en Venezuela y que los jesuitas tienen tantísimo papel a jugar allí. Eso no está sucediendo porque sí. Y bien, como siempre, por el otro lado nos hablan de promotores de paz. Es curioso. Por un lado se lía y por la otra se da la cara de paz. Y atención ahora porque vamos a ver algunos vídeos que ayer ya mostramos y comentamos más extensamente, pero que creo que vale la pena que también tratemos hoy, que los veamos aquí. El Papa dice que el Espíritu Santo dé paz al mundo y cure las heridas de la guerra y el terrorismo. Vamos, ¿has visto? La paz al mundo, sí, la llevará la Virgen María pidiendo el Espíritu Santo y se va a solucionar el tema de guerras y terrorismo, ya. Y todo esto en un contexto ecuménico, por supuesto. ¿Quién se va a negar a rezar, orar todos juntos pidiendo por la paz mundial? ¿Verdad que nadie? Porque si alguien dice que, uy, esto no es bueno, le van a decir, pero tú estás tonto, ¿cómo puedes decir que esto es malo? Evidentemente, si no mostramos todo lo que hay detrás, nos van a tildar de locos, con todo lo que va a implicar después, por supuesto. Pero atención porque hay otro vídeo. Y este nos dice el Papa a los miles de carismáticos, 50.000 que había allí, vuestro modo de rezar es coherente con la Biblia. Vamos a verlo. Paz, ¿eh? Una vez más, el Papa diciendo barbaridades doctrinales en todos los ámbitos, que este tipo de oración es bíblica, y cita a David danzando con el Arca de la Alianza. Fijaos que él al inicio dice que están en un cenáculo, un cenáculo era ya un lugar cerrado, en memoria de lo que hacían los discípulos con Jesús, pero que este es a cielo abierto, por tanto está diciendo que es como una iglesia sin techo. Y en definitiva dice que este tipo de oración es digna y que debe hacerse también, es lícita en las iglesias. Bueno, pues comparar lo que hizo David auténticamente a cielo abierto como manifestación de alegría por eso, nada tiene que ver con la actitud que David o cualquier otro tenía dentro del templo. Absolutamente nada que ver, porque era un lugar de reverencia absoluta, y así debe ser aún en nuestros días. Eso sí, ya veis que todo va siempre bien alineado, con el aceite de la paz, y todos juntitos, que eso es muy bueno. Pero mirad, porque aún hay más, y atención porque creo que este era el vídeo fuerte del tema de ayer que presentamos en las noticias. Francisco allí aparece en la audiencia general, y atención porque llega a decir algo que aquí veis, que dice, Dios no puede ser Dios, aquí dice sin nosotros, él dice sin el hombre, sin los seres humanos. Vamos a ver el vídeo y después lo comentamos. Pues si encontráis que esto es una afirmación bíblica, que Dios no puede ser Dios sin el hombre, si encontráis esa declaración en algún sitio, hacedmela llegar, por favor, porque creo que habéis descubierto algo que no existe. Y desde luego es para destacar, el Papa parece ser que lo ha encontrado escrito en algún lado, porque es capaz de afirmar esto así tan rotundamente. Mirad, solo con un poco de lógica, si el plan de la salvación del hombre se conoce por parte divina desde tiempos eternos en el pasado, pero no se manifiesta hasta que aparece la creación del hombre y entra en pecado después por culpa de la rebelión de Satanás, haciendo tentar y caer al ser humano aquí, ¿cómo Dios pudo pasar la eternidad, ya no me atrevo a decir millones de años, sino la eternidad pasada, sin el ser humano? No hubiese podido existir. Resulta que nosotros somos dioses, que tenemos la facultad de hacer de él un dios, si no, no es nada. Si no, no puede ni existir. ¿Cómo nos creó? Si no estábamos antes.
realmente por sí solo con lógica y con textos bíblicos, uno se da cuenta que esto es una auténtica herejía y resulta que los herejes somos los que vamos diciendo la verdad. Lo peor, entre 50.000 personas o a saber cuántos había allí, ¿cuántos se levantaron y dijeron, el Papa está diciendo algo que es antibíblico? Ni uno. Todos aplauden. Ahí está, todos aún felices. Gracias a Dios, como ayer pude comentar, cuando vi este vídeo, los comentarios que aparecen debajo, había algunos católicos que decían que esto claramente era una aberración. Gracias a Dios que aún hay católicos que algo conocen de su palabra, de la palabra de Dios, para darse cuenta que esto no es así. Por eso hasta hay católicos que le llaman a él el anticristo, porque está puesto en el trono del papado diciendo cosas que no tocan al estilo católico. Bueno, la lástima es que estas personas no indaguen un poco más y se darían cuenta que, de hecho, desde toda la historia papal, desde sus inicios hasta ahora, está lleno de más de lo mismo. Pero claro, muchos no saben más. Quizás nuestra función, y no es quizás seguro, debe ser darles a conocer la auténtica verdad para que también puedan reaccionar, porque Dios tiene pueblo aún en todas partes. Pero mirad también, todo esto iba asociado a la paz, a la plegaria por la paz. Por tanto, una paz que evidentemente ya se denota que no es la de Dios, sino que debe ser la de este otro que quiere ser Dios, pero que no es ni lo será nunca y que va a terminar destruido, que es el mismo Satanás, quien lidera en definitiva el trono de la bestia. Bien, pues aún ha habido alguna otra cosa más. El Papa a los obispos venezolanos, acompañar al pueblo en este momento difícil, buscar la convivencia y la paz. Como siempre, el doble rasero. Y otra, saludos de los obispos venezolanos en la audiencia con el Papa, y allí estuvieron hablando y volvieron a tratar sobre el bien común y la paz social. Esto ya es de un ligamen absoluto y continuo. Por cierto, os recomiendo que veáis la conferencia de ayer porque vais a ver otro vídeo donde el Papa ya deja prácticamente más que claro a alguien que eran precisamente los sacerdotes que fueron de Panamá al Vaticano. Tiene una entrevista con ellos porque ya sabéis que en 2019 se celebra la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y el Papa ya advirtió que él, lo más seguro es que ya no estará, que habrá otro. Bueno, pues una vez más lo venimos diciendo, preparémonos porque quizás dentro de poco veremos una Trinidad papal. Y en la próxima conferencia de noticias os digo que hoy mismo he cogido otra noticia que acredita eso y que tiene que ver con la familia en el cielo, la familia celestial. Ya empezamos a ver por dónde va el tema de la Trinidad papal, ¿eh? Bueno, pues eso en la próxima conferencia se mostrará si Dios quiere. El Santo Padre envía sus condolencias por el bárbaro atentado en Teherán y evidentemente pide las oraciones por la paz. Bien, pues este es un rápido repaso, como siempre os he puesto algunas, no todas, porque ya veis cada semana qué fluidez de hablar de paz continuamente, y para nada la auténtica paz de Dios. Y ahora sí, vamos a centrarnos en los textos del libro de Filipenses, capítulo 3, y que si queréis, una vez más, os pido que abráis vuestras Biblias para que podáis seguirlo por si tenéis alguna otra versión que puede siempre enriquecer lo que expongamos aquí. Recordemos cómo el apóstol Pablo finaliza las palabras del capítulo 2 hablando de Timoteo, Epafrodito, esas personas que lo acompañaban, que estaban tanto con él, con ese soporte, y después enlaza ya con todo esto. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo les está diciendo algo, gozaos, les pinta antes toda la trama de los problemas por los que él pasa y que ellos también pasan por seguir a Cristo. Pero les dice gozaos en el Señor, a pesar de todo. Y dice que a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Por tanto, les repite las cosas. Y para vosotros es seguro. Fijaos, a veces nos dicen las cosas una vez y ¿eso dónde queda? A veces se olvida, ¿no? Y Pablo les repite lo mismo porque para ellos eso es seguro.
Seguro porque les da seguridad. ¿Y por qué les da seguridad? Porque vamos a ver que en este capítulo Pablo vuelve a meter a alguien allí dentro. Y son precisamente esos grupos que se podían originar y que ya estaban actuando entre los filipenses y en otros sitios del cristianismo, que para nada iban en consonancia con la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo nos va a tratar de esto. Salvaguardar del mal, de los errores doctrinales, todo esto, sí. Guardaos de los perros. ¿Entendéis por qué os he puesto esa imagen? Porque claro, si veis un caniche y es muy feliz y saltando de alegría con vosotros, muy bien, pero si veis un perro rabioso, guardaos de ese perro, ¿no? Nadie quiere ser hueso para ser mordido por él. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De qué está hablando aquí? Evidentemente, cuando habla de guardaos de los perros, no está haciendo una aplicación literal sobre el can, sobre el animal de cuatro patas, sino que está hablando de personas, personas que para nada van a estar en consonancia con lo bueno, sino todo lo contrario. Recordemos que en la Biblia el perro aparece como animal inmundo, no se podía comer. Ahora los perros los tenemos totalmente de modo distinto, ¿no? Evidentemente no nos lo comemos, en China se lo estaban comiendo y ahora lo han prohibido, ¿no? Pero, ¿qué sucede en equiparación? Los perros comían de las migajas que caían, ¿lo recordáis? Jesús mismo, cuando tiene un diálogo con la samaritana, ¿qué le dice? Que los perros comen, ¿de qué? De las migajas que caen. ¿Y qué nos quería decir esto? Los perros eran considerados por los judíos aquellos que no eran judíos, que podían ser samaritanos o podían ser gentiles. ¿Por qué Jesús le dijo eso a esa señora? Porque la estaba poniendo a prueba. Él era judío, ella era samaritana, y la ponía a prueba hasta el límite, viendo a ver cómo reaccionaba. ¿Y cómo reaccionó? Con humildad y reconociendo que de los judíos había la palabra, y que él, por tanto, era el Mesías. Aquí, una vez más, hace referencia a perros como personas que no son auténticos judíos. Recordad que los samaritanos eran una entremezcla, ¿eh? Eran gente que había quedado en la deportación hacia Babilonia. Todos los judíos fueron para allá, pero algunos, los pobres, quedaron, y esos fueron los que se unieron con otros grupos o otras etnias y terminaron siendo los samaritanos. Por parte divina, no seguían exactamente todo lo de Dios, tenían también su propio lugar de adoración, etcétera, etcétera. Y los judíos, cuando regresaron, no los vieron con buenos ojos, ni esos a ellos. De ahí esa polémica que duró tanto. Cuando habla aquí de esos perros, son personas que del todo, precisamente no eran judías. ¿Pero en qué sentido? En la auténtica fe. Mirad cómo lo aclara, dice, guardaos de los malos obreros. Está determinando más sobre lo mismo, más características de esta gente. Malos obreros. ¿Por qué eran malos obreros? Pues porque actuaban como obreros, dando el evangelio, pero en cambio algo había en ellos que no estaba bien, eran malos obreros, a tal punto que, como ya vimos en capítulos anteriores, ¿qué se dedicaban a hacer? Y como hemos visto también en otras epístolas de Pablo, pues iban minando el auténtico cristianismo, y empezaban a hacer algo en concreto, que era judaizar, y de ahí también los movimientos gnósticos. Bien, pues además añade, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué añade esta característica a estas personas? ¿Qué son los mutiladores del cuerpo? Claro, puedes pensar, mira, se cortan una mano, una oreja. No eran esto, ¿eh? Los mutiladores del cuerpo tiene que ver con la circuncisión. Lo que hacían por ritual los judíos, cuando tenían 8 días desde su nacimiento, se les cortaba el prepucio. Y eso era símbolo de que pertenecían a Dios, habían hecho el pacto con Él. Por tanto, nos está hablando de un grupo de personas que tiene su origen más o menos judío, o judío en sí plenamente, pero que en cambio no están actuando como Dios quiere, y que quieren volver a judaizar, dejando de lado la libertad dada en Cristo,
y que quieren volver a los ritos antiguos. Mirad qué más nos dice. Porque nosotros somos la circuncisión. Pablo está hablando en plural. ¿A quién hace referencia? Pues a los que estaban con él y a quién más. A todos los cristianos en general. ¿Y por qué dice somos la circuncisión? ¿Acaso los gentiles estaban circuncidados? Los gentiles no se circuncidaban, solo los judíos. Porque aquí empieza a aclarar que la circuncisión, que era un hecho físico, que equivalía a algo para los judíos, para el pueblo ya después de la muerte de Cristo, cuando ya nace el cristianismo totalmente, la circuncisión ya no es de prepucio, sino que es de corazón, y la cosa cambia drásticamente. ¿Y estos qué estaban buscando? Volver a judaizar y circuncidar si hacía falta. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué dice no teniendo confianza en la carne? Porque los judíos, como estaban circuncidados, decían, ves, yo soy judío, por tanto ya soy salvo porque estoy circuncidado, es cuestión de carne. Pero la cuestión espiritual, que era entregarse de verdad al Señor, a Cristo Jesús, eso quedaba de lado. ¿Sabéis? Mirad cómo la historia se va repitiendo cíclicamente. Ayer mismo recibía un mensaje de una señora que se ha levantado siendo profeta, ya me entendéis, entre comillas, y que no para de judaizar, queriendo que las personas vuelvan al Pentateuco, porque dice que la ley, la palabra ley, si la miras en hebreo, es todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros escritos por Moisés en la Biblia. Y claro, si es eso, hemos de sustituir los lugares donde, por ejemplo, nos dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a estos que no les ha amanecido, dice Isaías 8:20, pues dice, hay que volver al Pentateuco. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. ¿Y qué hay dentro del Pentateuco? Dios da leyes, y da la ley de los 10 mandamientos, pero da otras leyes, evidentemente el de la nutrición, pero da otras leyes que aún van más allá. ¿Y cuáles eran entre ellas? La circuncisión. Entonces están pretendiendo que se vuelva a judaizar. Y por si fuera poco, vuelven a salir en que solo se puede citar a Dios en hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿la historia ha cambiado? No, para nada. La historia se va repitiendo, y Satanás coge lo que le funciona y lo vuelve a aplicar, y así consiguen que muchos incautos, por no conocer la palabra de Dios, a fondo como deberían conocerla, y se vayan apartando, y al final terminarán realmente fatal. Bueno, pues miremos qué más nos dice Pablo al respecto. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Era Pablo de dónde? Era de Tarso, etcétera, etcétera. Pero ¿su linaje qué era? Era judío. Y como judío, además fue fariseo, ¿no? ¿Y os pensáis que un judío fariseo no debía estar circuncidado? Por supuesto. Entonces, él ya era judío y lo podía demostrar en su carne. Por tanto, si se tenían que gloriar de eso, pues él también. Y además, mucho más. ¿Y por qué mucho más? Ahora nos lo explica. Circuncidado al 8º día. Así es lo que le hicieron a él. Del linaje de Israel, y aún más concretamente añade, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Por tanto, ya se describe que más judío que él, vamos, imposible, ¿no? Pero ¿os dais cuenta que dice circuncidado al 8º día? Es curioso porque si habéis leído algo sobre la circuncisión, resulta que, curiosamente, justo al 8º día desde el nacimiento, es el momento ideal propicio para cortar el prepucio. El mejor de los momentos, justo al 8º día. ¿Y qué significaba eso? Pues era la relación de pacto del ser humano, en este caso del hombre, con Dios. ¿Por qué al 8º día? ¡Qué casualidad! Dios lo hace encajar todo porque al 8º día milenial, ¿qué va a suceder?
¿No vamos a entrar en pacto de lleno con Dios y seremos plenamente su pueblo por la eternidad y ya no habrá mal? Pues bien, las casualidades de Dios, ¿no? Ya me entendéis, para nada casualidades. Y sigue diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. Fijaos, él era tan judío que tenía un celo por decir lo que ellos sabían como cierto y lo quería implementar donde fuera. ¿Y qué hacía? Perseguir a la Iglesia. ¿A qué Iglesia? A los cristianos. Empezó así. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Fijaos, cuando habla aquí de la justicia en la ley, no solo habla de los 10 mandamientos, evidentemente de toda la ley judaica. Y él lo cumplía todo a rajatabla. Vamos, nadie le podía decir, tú no eres justo, eres reprensible. No, era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué valor, ¿eh? Él que tenía un estatus dentro de los judíos, y todo eso para él después terminó siendo pérdida. ¿Para qué lo quería él eso? El amor de Cristo valía más que todo lo que eso fuera ganancia antes para él. Un cambio radical. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué bonito texto. Estimaba todas las cosas, no solo el ser judío, sino todo lo que podía llegar a haber tenido como pérdida. ¿Por qué? Porque lo importante era tener el conocimiento de Cristo Jesús. Porque tener el conocimiento de Cristo Jesús, ¿qué le iba a reportar a él? La auténtica paz de Dios. ¿Y qué le iba a reportar a la larga? La vida eterna. Bien por la eternidad. Y al lado de por el que lo hacía todo, que es el mismo Cristo Jesús. Todo para él, el resto de cosas, ya no servían para nada. Lo tengo por basura. Qué bonito, ¿eh? Aquí, ¿creéis que Pablo se vendía a alguien por algo? Dicen que cada persona tiene su precio, ¿no? Pues Pablo tenía un precio muy claro. Él no iba a ceder para nada. Su paga era Dios, y con eso le bastaba. Él quería estar con Cristo. Y va diciendo después, bueno, yo una vez más me centro en esto, el conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo más preciado para un cristiano. El cristiano que no quiera seguir progresando, que no quiera avanzar en conocimiento, que lo va a unir también en vida, porque el conocimiento este no solo es teórico, es de conocerse, íntima relación, como el matrimonio, relación sexual, íntima. Ese conocimiento es el que el cristiano anhela, estar íntimamente unido a Dios. Si el cristiano no siente estas ganas de progresar en estos sentidos, no es cristiano, no falla. Es pretendido cristiano, pero no cristiano de verdad. Y después de este tan bello texto, nos sigue diciendo esto, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado en él. Fijaos que no dice que está conmigo Dios por aquí, Jesús, no, está diciendo ser hallado en él, como él participando plenamente en la divinidad con Jesús. Esto es precioso. Además lo deja claro, no teniendo mi propia justicia. Nuestra propia justicia, nuestros propios requisitos para decir esto es bueno, esto es malo, o yo soy el mejor, no. Todo eso centrado en la ley, no, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahí está, el avance siempre viene dado por la fe en Cristo y aplicar todo eso a nuestra vida. Y además, fijaos cómo dice, a fin de conocerle. Ahí está, todo esto es a fin de conocerle. Y una vez más volvemos, ¿cómo se conocían los matrimonios en el Antiguo Testamento?
¿Recordáis cuando empieza a hablar cualquier texto bíblico que se acerca el hombre y la mujer y se conocen? ¿Qué pasa, que no se habían visto antes? No, se conocen porque tienen el acto sexual de unión íntima entre ellos. Una vez más es esa equiparativa, a fin de conocerle, la intimidad absoluta con Dios. Y el poder de su resurrección. Fijaos que aún va añadiendo cosas. O conocemos el poder de su resurrección, o de qué nos sirve nada. Los judíos aquí, ellos no hablaban de poder de resurrección y ya está. Cristo es la resurrección y la vida. Por tanto, él sabía que tenía que recurrir a Cristo y conocía su poder de resucitar. Sabía lo que pasó con Lázaro, sabía lo que aconteció en la resurrección de Jesús, que otros resucitaron. ¿Y él no creía que iba a resucitar también? Claro que sí. Y la participación de sus padecimientos. ¿Cuál es la participación de sus padecimientos? ¿Pablo no pasó padecimientos como Jesús? Claro que sí. Llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Murió exactamente Pablo igual como Jesús? No. Pero se consagró a su vida plenamente a dar el mensaje, como él. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo aún dice que va a llegar ese momento, y él espera esa resurrección, y cree que le llegará. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo, que era para nosotros, cuando analizamos su vida, alguien espectacular como cristiano, dice que él había alcanzado la perfección. No, dice que no. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y atención, porque ahora viene el lenguaje atlético, una vez más. Sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando habla de prosigo, seguir adelante, veremos cómo después aquí nos empieza a hablar de ese lenguaje que tiene que ver con las carreras, seguir, proseguir hasta alcanzar la meta. Y veremos en el lenguaje que utiliza. ¿Habéis visto a alguien que haga carreras y que esté todo el rato mirando hacia atrás? Quizás se mira un momento, ¿no? Pero qué difícil es, ¿eh? Porque si miran mucho atrás, corren menos, avanzan menos, y otro se aprovecha de eso. ¿Alguna vez ha ocurrido? ¿Habéis visto alguna retransmisión deportiva de este tipo? Empiezan a correr muy deprisa, van mirando atrás a ver dónde está el otro, y el otro aprovecha ese momento para adelantar. Bueno, pues él aquí no miraba hacia atrás, proseguía hacia adelante, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Y qué es por lo que fue asido por Cristo Jesús? Alcanzado, dice. Asir es agarrar, coger, alcanzar, sí, conseguir algo, ¿no? Bueno, pues Jesús lo cogió a él, claro que sí lo cogió, lo arrebató de donde estaba, lo sacó de allí y lo puso en el camino del Señor. ¿Y él qué quería hacer? Pues conseguir la victoria. Ahora. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es uno de esos textos que todos prácticamente tenemos grabados aquí desde pequeños, ¿no? Si hemos estado en la palabra de Dios. Él no lo había alcanzado aún, dice que no pretendía eso. Pero en cambio dice que hacía una cosa, olvidaba lo que quedaba atrás. Él no se estaba martirizando por todo lo que había hecho y sido. Ya quedaba atrás, sabía que Dios lo había encaminado de nuevo. Y no iba a querer lo que se le ofrecía siendo como fariseo. Eso ya para él ya no contaba. Y dice, extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabéis? La palabra que utiliza aquí para extendiéndome es también una palabra que viene del atletismo. ¿Os habéis fijado cuando alguien va muy deprisa y ve la cinta? ¿Qué hacen en el último paso prácticamente? Se abalanzan totalmente, sacan barbilla adelante, todo lo que pueden, para cortar la línea.
la cinta y ser el que gane. Pues esa es la palabra que se utiliza aquí, extendiéndose, o sea que ya no solo es correr a tope, sino aún ese último esfuerzo a por todas para conseguir ¿el qué? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese premio. ¿Y ese premio cuál es? La salvación. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Cómo puede ser? Si dice que él no ha alcanzado la perfección ni lo pretende, y ahora dice, así que todos los que somos perfectos, se está contradiciendo Pablo, ¿no? Bueno, algunos dirán que sí. Pues no, Pablo no se contradice. Pablo sabe que hay un tipo de perfección que es el que nosotros podemos aspirar. Y vamos avanzando, y a medida que vamos avanzando, vamos siendo perfectos cada vez más. Y cada uno tiene su grado de perfección ante Dios, que es el que nos exige, que evidentemente aún podemos perfeccionarnos más, por supuesto, no podemos estancarnos, pero hay ese punto en el cual uno sabe si anda por los caminos de Dios o no. Y él aquí reconoce que está intentando eso, por tanto, en Cristo es perfecto, porque Cristo suple lo que a nosotros nos falta, gracias a su sacrificio por nosotros. Y dice que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Dice que podemos sentir muchas cosas distintas. Dice, esto mismo sintamos, las ganas de conseguir la salvación a por todas. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Si hay algo distinto, Dios os lo va a revelar. Bueno, pues hay que ir avanzando, progresando. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Una vez más es eso, estar en un mismo sentir, unidos en el mismo espíritu. ¿Hemos llegado a algo en concreto? ¿Sabemos doctrina? ¿Es cierta? Pues sigámosla, sigamos una misma regla, todos en lo mismo. No empecemos a decir, yo creo en no sé qué y yo en no sé cuánto. No, o creemos todos lo mismo o mal vamos. No somos de un mismo sentir. Fijaos si es importante velar por la sana doctrina, como dice el mismo Pablo en otros lugares, porque en el momento en que no velamos por la sana doctrina, un error que entre va a llevar a una cadena sucesiva de errores que nos va a separar entre nosotros y sobre todo del Señor. Y así no se puede funcionar. Eso es lo que Satanás siempre ha pretendido. ¿Por qué creéis que salen tantas teorías diversas entre el pueblo de Dios? Teorías que además muchas de ellas se ven enseguida que son barbaridades, pero tanta gente se las traga como ciertas. Bueno, pues o estamos plenamente en la palabra de Dios y sentimos esto, o vamos a quedar apartados porque Satanás por un lado o por otro nos va a tambalear y nos va a hundir. Recordad cómo escribió Elena White, al fin de los tiempos todo lo que puede ser zarandeado o tambaleado va a serlo. Y hablaba también de cuestión doctrinal, directamente. ¿Y qué está sucediendo? ¿No están apareciendo doctrinas continuamente que van negando cosas? Bueno, por algo es. Satanás sabe que le queda poco tiempo y va por todas. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora yo me pregunto, ¿alguno de nosotros puede decir, sed imitadores de mí? Qué responsabilidad, ¿eh? Porque además, él lo dice, ¿por qué? Porque puede afirmarlo, sabe que está andando bien, y dice, pues sed imitadores de mí. ¿Pero qué se está ensalzando más él que Cristo, acaso, aquí? ¿O es que es un chulo empedernido? ¿No? Él sabe que está reflejando el carácter de Cristo, sabe que está haciendo la obra de Dios de lleno, sabe que está sufriendo por las almas, por los propios creyentes también. Por tanto, ¿es un imitador él de quién? De Cristo. Y él puede decir, sed imitadores de mí, y añade, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ya no dice en mí, sino en nosotros, porque los que estaban con él eran del mismo sentir. Pues ojalá nosotros podamos decir, sed imitadores de mí y de nosotros. Qué bonito, ¿eh? Porque seremos irreprensibles. Estaremos perfectos, pero no hemos alcanzado aún la meta, pero somos perfectos y vamos a buscar más esa perfección. Y si fallamos,
¿Qué debemos hacer? Pues cambiar. Sí, futigarse, ¿no? Penitencias. No. Lo que debemos hacer es analizarnos. ¿Qué nos falla del carácter? ¿Qué relación tenemos personal con Dios? Porque dependiendo de la relación que tengamos personalmente con Dios, va a ser la relación que tendremos con los nuestros que están a nuestro lado. De los propios matrimonios, de las propias familias, de los propios amigos, de la propia iglesia. Si nosotros somos como Cristo, ¿qué va a haber en nuestro hogar? Armonía, va a haber amor, va a haber paz. Si no somos como Cristo, si nuestra relación personal con Cristo falla, ¿qué va a haber en nuestra familia? Pues no va a haber todo eso, va a ser lo contrario, claro. Cuando terminamos las jornadas laborales, bueno, yo porque estoy todo el día trabajando en lo mismo, y al lado de mi esposa también, pero tantas otras personas, cuando terminan su jornada laboral, ¿les gusta ir a su casa? ¿Les gusta encontrarse con los suyos allí? ¿O eso es un infierno? Es para pensar, ¿eh? Porque si eso sucede, algo falla allí. En las vidas de alguien falla algo. Y quizás no es de uno, es de dos, o de tres, o de cuatro. Pero eso mismo en la iglesia. Eso mismo en cualquier lado puede ser. ¿Somos imitadores de Cristo o somos imitadores de Satanás? Fijaos cómo cada texto, si no nos lo aplicamos, no sirve de nada, ¿eh? Desde luego de rapapolvos el apóstol nos da por todos lados, y no porque él quiera, sino porque lo necesitamos. Y él no lo dice porque sí, lo dice por mandato divino, porque Dios se lo inspira. Bueno, pues él no se conforma con esto, sino que empieza a buscar aún más cosas. Cuando habla del ejemplo que tenéis en nosotros, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y teóricamente eran cristianos, hermanos, y son, y así lo declara él, enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede ser cristiano y ser enemigo de la cruz de Cristo? Bueno, pues muy fácil. Primero de todo, él dice, incluso esto, lo digo llorando. Él era feliz de ver a cristianos, pretendidos cristianos, yendo contra la auténtica palabra de Cristo. No era feliz así. Él veía actitudes en esos cristianos que además apartaban a los otros del camino. Y eso él no podía hacerlo feliz, para nada. Y mirad qué llega a decir ahora. El fin de los cuales será perdición. Qué triste, ¿eh? Cristianos quizás de toda una vida, pero que en vez de hacer lo que deben hacer, decir lo que deben decir y progresar, se conforman con lo que tienen, con lo que hay, y que van a terminar siendo enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo, y además perdición para ellos. ¿Cuántos cristianos se van a salvar en este mundo? A veces creemos que por ser cristianos y concretamente adventistas ya está, ya somos salvos. Pues no, señores. Como dice Ellen White, ni uno de cada 20, y ya no hablo de cristianos sino de adventistas, ni uno de cada 20. ¿Por qué? Si todos van cada sábado a la iglesia. Si todos creen más o menos en lo mismo, más o menos. Algo falla aquí. Y si algo falla aquí, todos serán apariencias, pero sabéis, tarde o temprano, las apariencias se destapan y sale lo que hay en el interior de cada persona. Y Dios conoce esos corazones. ¿Y para qué sirven esa gente? Para ser enemigos de la cruz de Cristo. Y ahora me planteo una vez más, todos aquellos hermanos, entre comillas, en la fe, cuando les das el mensaje que Cristo vuelve a los 6000 años en concreto de historia y siguen negándolo totalmente, ¿qué están haciendo? Están negando la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿en qué año muere precisamente? En el 4000 desde la entrada del pecado. Justo, precisamente, exactamente, matemáticamente.
en el año 31 se cumplieron 4000 años de la entrada del pecado. Por tanto, si niegan que habrá 2000 años más, esos 6000 años de período, y volverá Él a buscarnos, están negando la cruz de Cristo y teóricamente profesan seguirlo. Pues vaya plan. El fin de los cuales será perdición. Y además aquí va añadiendo más cosas, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sabéis este texto? Muchas personas lo cogen como cuyo Dios es el vientre, es que sencillamente piensan en comer y ya está. Bueno, es verdad, hay una acepción que puede ir por allí. No está de moda precisamente hablar siempre de comida en programas de televisión continuamente, ir a este restaurante a probar qué selección dan de comida y en el otro y no sé qué. Bueno, se está convirtiendo todo esto en un Dios, absurdamente. Pero es que esto va mucho más allá. No solo habla de comida. Fijaos porque el vientre, cuando miráis qué significa, va también asociado a la cuestión sexual. Y mirad si no, y cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Tú tienes vergüenza de tu barriga? Bueno, quizás algunos sí, ¿no? Pero no está haciendo referencia a esto. La vergüenza era precisamente el miembro viril o la parte femenina en su caso. Esa es la vergüenza, la desnudez. ¿De qué tuvieron vergüenza Adán y Eva de Jesús, cuando pasaba Jesús por el huerto? Pues porque habían pecado y se veían que estaban desnudos. Antes ese hálito de gloria les desapareció y tuvieron vergüenza. También se traduce como útero. También como útero, claro, es que va asociado siempre a todo esto, ¿no? Pero fijaos que esto ya es muy fuerte. Quiere decir de cristianos, porque está hablando de cristianos aquí, no habla de otras cosas, que cuyo Dios, ¿cuál es? El vientre, el sexo. Bueno, yo solo os digo una cosa, mirad las personas que se dicen cristianas y que empiezan a publicar fotografías suyas en las redes sociales. Y mirad tantísimas veces qué postureos hacen en sus fotografías. Y ya decís, ¿pero son cristianos de verdad? Si lo que hacen es exhibir allí su cuerpo como si fuera un premio para alguien. ¿Para qué? ¿Porque necesitan encontrar una pareja? ¿Tienen que exhibirse así? ¿O por qué? Bueno, a veces, además, con cuerpos que ya me entendéis, o sea, encima peor, ¿no? Bueno, pues no, señor, esto no puede ser. O somos cristianos para todo o lo somos para nada. No podemos ir así por la vida. Pues resulta que piensan solo en sexo. Sí. Y fijaos en muchas conversaciones de cristianos. Van centradas, sí, diréis, en fútbol, sí, también, pero ¿en qué? En sexo. Como cualquier otra persona que no sea creyente para nada. Siempre buscando lenguajes en doble sentido y demás cosas. Esto no pertenece a un cristiano. Pero además añade que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Sí, podrán hablar de que Jesús volverá y que, oh, si ya fuese ahora. Pero en el fondo ellos estarán pensando en lo terrenal, en suplir sus necesidades diarias, en que no me falte de nada, en que no sé qué y no sé cuánto. Solo estarán centrados en lo terrenal. Eso sí, seguirán yendo a la iglesia, cantarán karaoke y lo que quieran, pero en su fondo está podrido. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y eso es algo que deberíamos tener todos claros, clarísimos. Es que yo soy catalán, es que yo soy ruso, es que yo soy de no sé dónde, es que yo soy de... Vale, claro, todos somos de donde somos, pero nuestra auténtica ciudadanía, ¿de dónde es? Debe ser del cielo, que es de donde vendrá Jesús a buscarnos. ¿Y dónde nos va a llevar? ¿Nos va a llevar a Madagascar cuando llegue? Nos va a llevar al cielo. Por tanto, nuestra ciudadanía estará en el cielo. Y ese debe ser nuestro objetivo. Evidentemente que cada uno debe ser buen ciudadano de allí donde esté, pero que el lugar de donde seamos no nos divida. ¿Sabéis? Es muy triste a veces cuando recibo escritos de personas porque se me nota que soy catalán hablando el español, pues que ya no quieren saber nada del mensaje que se expone, porque es que soy catalán.
Sí, hace gracia, ¿no? Bueno, pues es lamentable, es muy triste, es deplorable. Porque una persona que da el mensaje habla de un modo, en su acento, en lo que sea. Además, en mi caso, personalmente, no es mi lengua materna el español, es el catalán. Bueno, pues me esfuerzo en hablarlo lo mejor que sé. Y por eso tienen que negar ya el mensaje, es que todos los catalanes sois no sé qué. Pero ahora hablo de catalanes porque este es mi caso, pero puede ser con los franceses, puede ser con los ingleses, puede ser con quien sea. A mí de verdad, ¿qué me importa de una persona? Que siga a Dios de corazón. ¿De dónde es? Me importa un bledo, y así debería ser. Ciertamente hay cuestiones culturales que nos aproximan más a unos que a otros, pero eso jamás debe dividirnos en este modo. Y por desgracia, hasta entre el pueblo de Dios eso sucede. Pues es una auténtica vergüenza. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esto es lo que hará Jesús con nosotros. Tenemos un cuerpo ¿de qué? De pena. De pena, sí. La humillación nuestra. ¿Somos como Adán y Eva? Medimos 4 metros y pico, somos perfectos. ¿De qué no? Bueno, pues, ¿qué cuerpo tenemos? Hemos sido humillados, hemos ido de más a menos, y algunos aún peor. Bueno, pues, Dios nos va a cambiar, nos va a transformar, y no esperamos eso. Claro que lo esperamos. Él vendrá del cielo y nos transformará el cuerpo. Ya dejaremos de ser como somos. ¿Y qué pasaremos a ser? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bueno, pues la gloria de su cuerpo evidentemente no es la nuestra ahora, pero va a ser del mismo modo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vuelve la palabra sujetar, de la cual ya estuvimos hablando. Todas las cosas. Por tanto, tiene poder para hacer esos cambios. ¿Y nosotros queremos seguir con nuestras tonterías humanas aquí o queremos de una vez por todas estar con Cristo? Pues si nuestra etapa en esta vida tiene un esquema de valores que no va en consonancia con lo que Dios quiere, de nada nos va a servir. Pablo termina aquí Filipenses 3, que seguro que da para mucho más de lo que hemos contado aquí, seguro, porque la palabra de Dios es de una profundidad inmensa que jamás nos la terminaremos. Pero bien, nosotros seguiremos avanzando y pasaremos al capítulo 4, y en el capítulo 4 empieza con regocijaos en el Señor siempre. Y quizás ahora es una palabra que aquí ya queda en desuso, ¿no? Regocijaos. ¿Qué es regocijarse? Alegrarse y mucho, ¿eh? De gozo. Pues bien, veremos eso y veremos cómo termina Filipenses en el capítulo 4. Y una vez más vamos a ver todo esto asociado a la paz de Dios. No hay otra. Todo lo que Pablo nos está escribiendo va asociado a que tengamos esa paz. Y eso es lo que debemos procurar por encima de todo. Pues bien, que Dios nos ayude a poder ser firmes, porque los peligros siguen estando dentro de las propias creencias, sí, de las creencias que se comparten con otros creyentes, de infiltrados, de personas que se descarrían, de personas que incitan al mal, que buscan disensiones, perros, como dice el apóstol Pablo, que intentarán llevarnos a judaizar otra vez. Qué triste, pero es la realidad. Todo lo que pasó, ¿hay algo nuevo bajo el sol? ¿Qué nos dice Salomón? Que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo se repite. Y en el último tiempo va a ser lo mismo, pero más. Y nos estamos encontrando con todo esto. Por tanto, conozcamos bien lo que creemos. Conozcamos bien a Cristo, que es lo que más necesitamos. Y sobre todo, reflejemos la gloria, la luz de Cristo a los demás, que es lo que el mundo necesita para poder ser salvos. Sí, somos lunas, no soles, somos lunas. Reflejamos la luz de Cristo. Pero, una vez más, qué importante es hacerlo, porque si no reflejamos luz, seremos tinieblas.
y muchos por culpa nuestra se pueden perder. Que Dios nos ayude a ser verdaderamente esos portadores de luz que tanto necesita este mundo. Amén. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, solo podemos que agradecerte por tus palabras. Gracias por estas cartas que se conservaron para llegar hasta nosotros. Tú cuidaste de tu santa palabra para que fuera una luz para todos los cristianos de todas las épocas. Y la has preservado para que llegue a los que hemos alcanzado los fines de los siglos, los que estamos a las puertas de ver tu retorno. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciar nada de tu palabra y ayúdanos a cambiar cada cosa mala que hay en nosotros. Ayúdanos a buscar siempre la armonía entre nosotros, pero sobre todo esa armonía que necesitamos tener contigo, en contacto íntimo con oración, meditando en lo que quieres que seamos y cómo y qué debemos cambiar. Y que tú solo puedes hacer esto en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso te lo pedimos, Señor. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros, la lluvia tardía para que terminemos tu obra. Hay demasiada faena aún por hacer y somos pocos. Envía obreros a tu mies, Señor, a muchos más, para que cada persona de este mundo reciba el mensaje final y pueda servirte y seguirte y poder ser salvos. Bendícenos, Señor. Cuida de tu pueblo en todas partes. Cuida de todos los que nos piden oración por ellos y por otros, y también por todos aquellos que nos hemos ofrecido a orar por ellos. Ayúdalos a todos. Tú sabes cada uno con sus pesares, sus sentires, todo. Son tu pueblo, somos tu pueblo, Señor, y queremos seguir siéndolo. Y sabemos que tú no nos vas a desamparar. Solo te queremos pedir que nos ayudes a salir fortalecidos de cada prueba, a ir perfeccionándonos y a poder estar contigo muy pronto. Perdona todo lo que hacemos mal, Señor, palabras, pensamientos, acciones, y ayúdanos a ser como tú siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por su preciosa sangre derramada por nosotros, que nos da la salvación. Amén. Amén.